A los 9 años hizo un juramento de sangre: destruir Roma. Ese niño era Aníbal, y esta es la historia de cómo casi lo logra. Con menos hombres, sin recursos, cruzó los Alpes con elefantes y dejó a Roma al borde del colapso. En Canas tendió la trampa perfecta. Roma reunió su mayor ejército. Aníbal lo destruyó en horas. 70.000 romanos murieron. Fue una masacre. Pero aquí viene lo más increíble. Aníbal ganó y no marchó sobre Roma. ¿Por qué? Imagina las aguas azules del Mediterráneo, no como un paraíso de comerciantes y viajeros, sino como un vasto campo de batalla teñido de rojo. En el año 264 a.C., dos titanes chocaron por primera vez. Por un lado, Roma, una república joven, ambiciosa y con un ejército terrestre casi invencible, que miraba más allá de sus fronteras en la península itálica. Por el otro, Cartago, la indiscutible reina de los mares, una potencia comercial fenicia asentada en la actual Túnez, cuya influencia se extendía por todo el norte de África, el sur de Hispania y las islas del Mediterráneo. El premio en esta disputa era el control de Sicilia, una isla fértil y estratégicamente vital que se interponía entre ambos. La Primera Guerra Púnica fue un conflicto brutal que se prolongó durante 23 largos y agotadores años. Fue una guerra de desgaste, definida no solo por el choque de espadas, sino por la capacidad de construir, tripular y reemplazar flotas enteras. Roma, inicialmente una potencia terrestre, demostró una increíble capacidad de adaptación. Al darse cuenta de que no podían derrotar a los cartagineses en su propio juego, inventaron una nueva forma de luchar en el mar. Crearon el Corvus, un puente de asalto con un pesado gancho en su extremo que se dejaba caer sobre las naves enemigas, aferrándolas y permitiendo que sus legionarios, los mejores soldados de infantería del mundo, abordaran y convirtieran una batalla naval en un combate terrestre. Cartago, a pesar de su poderío naval y la brillantez de generales como Amílcar Barca, finalmente se vio superada. La guerra desangró sus arcas y agotó a sus ciudadanos. En el 241 a.C., la derrota fue inevitable. Roma no solo se anexionó Sicilia, sino que, aprovechando una revuelta de mercenarios en Cartago, también tomó Cerdeña y Córcega. La humillación fue total. Cartago fue obligada a pagar una indemnización de guerra masiva, una deuda que pesaría sobre su economía durante décadas. Pero el costo más profundo no fue el oro ni la tierra, sino el veneno del resentimiento que se sembró en el corazón de su líder. Amílcar Barca, un hombre que había luchado incansablemente por su patria, se vio forzado a aceptar una paz deshonrosa. La leyenda, contada por historiadores antiguos como Polibio y Livio, nos lleva a un templo en Cartago. Allí, frente a un altar sagrado, Amílcar hizo que su hijo, de apenas 9 años, un niño llamado Aníbal, pusiera su mano sobre el sacrificio y jurara. No fue un juramento de lealtad o de prosperidad, sino un juramento de odio eterno. Aníbal juró que tan pronto como tuviera la edad suficiente, sería un enemigo implacable del pueblo romano. Ese juramento, nacido de la humillación de una nación y el rencor de un padre, se convirtió en la fuerza motriz de una de las mayores epopeyas militares de la historia. La Primera Guerra Púnica no había terminado realmente, simplemente había entrado en una tregua. La rivalidad comercial se había transformado en una vendetta personal, y la semilla de la Segunda Guerra Púnica, una conflagración mucho más terrible, había sido plantada en el alma de un niño destinado a convertirse en la peor pesadilla de Roma. Visualiza a un hombre en la flor de la vida. Con 25 años, Aníbal Barca no era solo el hijo de Amílcar, era la encarnación de su juramento. Sus ojos, descritos como intensos y penetrantes, reflejaban una inteligencia aguda y una determinación de hierro.
Tras la muerte de su padre y su cuñado Asdrúbal el Bello, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania, la base de operaciones que su familia había construido para restaurar el poder de Cartago. No perdió el tiempo. Su objetivo no era simplemente defender las posesiones cartaginesas, sino llevar la guerra al corazón de su enemigo. En el año 219 a.C., Aníbal lanzó su desafío al mundo. Puso sitio y conquistó la ciudad de Sagunto, una próspera urbe en la costa de la actual España. Aunque la ciudad se encontraba al sur del río Ebro, el límite acordado de la influencia cartaginesa tenía un tratado de alianza con Roma. Aníbal sabía perfectamente que atacar Sagunto sería cruzar una línea roja, una provocación que Roma no podría ignorar. Fue su casus belli, el acto deliberado que encendió la mecha de la Segunda Guerra Púnica. Roma, indignada, exigió la entrega de Aníbal. Cartago se negó. La guerra era oficial. Entonces comenzó lo que parecía una locura, una empresa tan audaz que rayaba en lo suicida. En lugar de enfrentarse a Roma en el mar, donde la flota romana ahora era formidable, Aníbal decidió hacer lo impensable, llevar un ejército por tierra desde Hispania hasta Italia. Su fuerza era una de las más formidables jamás reunidas, unos 50.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y, lo más asombroso de todo, 37 elefantes de guerra, los tanques del mundo antiguo. Esta marcha lo llevaría a través de dos de las barreras naturales más imponentes de Europa, los Pirineos y, sobre todo, los Alpes. La travesía fue una pesadilla logística y humana. En solo 15 días de otoño del 218 a.C., Aníbal guió a su ejército a través de los pasos alpinos, enfrentándose a un frío glacial, tormentas de nieve, desprendimientos de rocas y la hostilidad constante de las tribus locales, que lanzaban ataques de guerrilla desde las alturas. Los hombres y los animales morían de hambre, de frío, de agotamiento o despeñados por los precipicios. Cuando finalmente descendió a las llanuras del norte de Italia, su ejército era una sombra de lo que fue. Había perdido casi la mitad de sus hombres y la mayoría de sus elefantes. Pero los que sobrevivieron no eran un ejército común. Eran una fuerza endurecida por la adversidad, un crisol de nacionalidades, libios, númidas, iberos, galos, unidos no por la lealtad a una bandera, sino por una devoción casi religiosa hacia su líder. Aníbal había compartido sus penurias, había luchado a su lado y les había demostrado que lo imposible era posible. No era simplemente un general, era un líder carismático, un visionario que podía inspirar a hombres de diferentes culturas y lenguas a luchar por una causa común, la suya. Al emerger de los Alpes, Aníbal no solo había traído un ejército a Italia, había desatado una leyenda. Siente el escalofrío que recorre las calles de Roma. La noticia ha llegado como un rayo en un cielo despejado. Aníbal no solo ha cruzado los Alpes, sino que ya está en suelo itálico y está aniquilando a sus ejércitos. El pánico se apodera de la ciudad mientras los mensajeros, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, traen informes de derrotas catastróficas. La invencibilidad de las legiones romanas, el pilar de su orgullo y su poder, se estaba haciendo añicos contra el genio táctico de un solo hombre. El primer choque tuvo lugar en las llanuras cercanas al río Ticino, en noviembre del 218 a.C. No fue una batalla a gran escala, sino una escaramuza de caballería, pero sus consecuencias fueron enormes. La caballería númida de Aníbal, ligera, rápida y letal, superó por completo a la caballería romana. En una emboscada perfectamente ejecutada, los jinetes de Aníbal envolvieron a los romanos, hiriendo gravemente al propio cónsul, Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano, quien fue salvado en el último momento por la valiente intervención de su hijo adolescente.
La derrota fue una humillación y una advertencia. La caballería de Aníbal era un arma que Roma no sabía cómo contrarrestar. Un mes después, en diciembre, junto al río Trebia, Aníbal demostró que su genio no se limitaba a las escaramuzas. El cónsul romano, Tiberio Sempronio Longo, ansioso por obtener una victoria decisiva antes de que terminara su mandato, cayó de lleno en la trampa. Aníbal provocó a los romanos para que cruzaran el gélido río Trebia una mañana de invierno, con el estómago vacío. Mientras el ejército romano, entumecido y congelado, se formaba en la otra orilla, Aníbal lanzó su ataque. No solo su ejército estaba bien alimentado y preparado, sino que había ocultado a 2000 de sus mejores hombres al mando de su hermano Magón en un barranco. En el momento álgido de la batalla, Magón atacó la retaguardia romana. El resultado fue una masacre. 20.000 romanos murieron congelados, ahogados o por la espada. La primavera siguiente, en el 217 a.C., llegó el golpe más aterrador hasta la fecha. Aníbal marchó hacia el sur, atrayendo al nuevo cónsul, Cayo Flaminio, a una persecución imprudente. Cerca del lago Trasimeno, Aníbal encontró el escenario perfecto para su obra maestra de la emboscada. Ocultó a la mayor parte de su ejército en las colinas boscosas que bordeaban la orilla norte del lago. Una densa niebla matutina cubría la zona cuando la larga columna del ejército romano marchó por el estrecho camino entre las colinas y el agua, sin saber que miles de enemigos los observaban desde arriba. Cuando la retaguardia de la columna entró en el desfiladero, Aníbal dio la señal. Sus hombres cargaron desde las alturas, bloqueando la salida y empujando a los romanos hacia el lago. La batalla fue un exterminio. Atrapados, sin escapatoria, 15. 0 sesos romanos, incluido el propio cónsul Flaminio, fueron masacrados, muchos sin siquiera ver claramente a su enemigo a través de la niebla. En cuestión de meses, Aníbal había aniquilado a 3 ejércitos consulares y había matado a 2 cónsules. Había infligido a Roma más de 40.000 bajas, una cifra asombrosa para la época. Sin embargo, tras estas victorias aplastantes, Aníbal tomó una decisión que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. No marchó sobre la ciudad de Roma. En lugar de ello, continuó su estrategia de saquear el campo y tratar de romper la confederación de aliados itálicos de Roma, creyendo que sin su apoyo, la república se desmoronaría desde dentro. El terror había llegado a Italia, y el nombre de Aníbal se convirtió en un susurro de miedo en cada hogar romano. Escucha el murmullo que se convierte en un clamor en las asambleas y foros de Roma. Tras el desastre sin precedentes del lago Trasimeno, el pánico dio paso a una sombría resolución. La república estaba en peligro de extinción, y en momentos de crisis extrema, los romanos recurrían a una medida desesperada: nombrar a un dictador. Este no era un tirano en el sentido moderno, sino un magistrado con poder absoluto durante un máximo de 6 meses, encargado de salvar al Estado. El hombre elegido fue Quinto Fabio Máximo, un aristócrata experimentado y de carácter sereno. Fabio, al observar las devastadoras derrotas anteriores, llegó a una conclusión lógica, pero profundamente impopular. Roma no podía derrotar a Aníbal en una batalla campal. El genio táctico del cartaginés era simplemente superior. Por lo tanto, Fabio adoptó una estrategia radicalmente nueva, una que iba en contra de toda la tradición militar romana, basada en el enfrentamiento directo y la búsqueda de la gloria en el campo de batalla. Su plan fue bautizado como la estrategia fabiana: evitar a toda costa una batalla a gran escala. En su lugar, su ejército seguiría al de Aníbal como una sombra, hostigando a sus partidas de aprovisionamiento, atacando a sus exploradores y utilizando el terreno montañoso de Italia para limitar la ventaja de la caballería cartaginesa. La estrategia era brillante en su simplicidad.
Aníbal era un invasor en tierra extranjera. Necesitaba alimentarse del campo y obtener victorias decisivas para convencer a los aliados de Roma de que desertaran. La estrategia de Fabio le negaba ambas cosas. Aníbal podía marchar y saquear, como hizo en la rica región de Campania, pero no podía forzar la batalla que necesitaba. Quedó atrapado en una especie de jaula sin barrotes, incapaz de asestar un golpe mortal. Sin embargo, para el orgulloso y belicoso pueblo romano, esta estrategia era vista como una cobardía insufrible. Ver a un ejército romano rehuir el combate mientras un invasor extranjero quemaba sus granjas era una humillación diaria. Fabio fue ridiculizado públicamente. Le apodaron Cunctator, el contemporizador, un título que inicialmente era un insulto, pero que la historia convertiría en un honor. Su propio jefe de caballería, Marco Minucio Rufo, lo desafió abiertamente, y la presión popular fue tan grande que el Senado tomó la decisión sin precedentes de dividir el mando del ejército, otorgando a Minucio un poder igual al del dictador. Minucio, impulsivo, atacó a Aníbal a la primera oportunidad y fue rápidamente atraído a una trampa, de la que solo fue salvado por la oportuna intervención de Fabio. A pesar de esta lección, el sentimiento en Roma no cambió. Cuando el mandato de Fabio como dictador expiró, el pueblo clamaba por sangre. Estaban cansados de esperar, cansados de la humillación. En las elecciones consulares del 216 a.C., eligieron a dos hombres que representaban las facciones opuestas de la sociedad romana. Por un lado, Lucio Emilio Paulo, un noble patricio cauteloso y experimentado que apoyaba la estrategia de Fabio. Por otro, Cayo Terencio Varrón, un plebeyo, un hombre nuevo que había ascendido gracias a su retórica agresiva y populista, prometiendo al pueblo lo que querían oír: que reunirían el mayor ejército de la historia de Roma y aplastarían a Aníbal de una vez por todas. La prudencia fue descartada, la sed de venganza había ganado. Imagina el esfuerzo monumental de una nación al borde del abismo. Los campos de Italia se vaciaron de agricultores, las tiendas de los artesanos se cerraron y los jóvenes de todas las clases sociales fueron llamados a las armas. Roma, herida pero no vencida, estaba dispuesta a apostarlo todo en una sola y gigantesca batalla. En respuesta a la demanda popular de acción, el Senado autorizó un reclutamiento sin precedentes. Se movilizó un ejército como nunca antes se había visto en la historia de la República, un total de 86. Ese 0 hombres, una fuerza colosal para los estándares del mundo antiguo. El núcleo de este formidable ejército estaba compuesto por 8 legiones romanas, el doble del número habitual en un ejército consular. Cada legión estaba formada por unos 5.000 hombres, lo que sumaba 40.000 soldados de infantería pesada romana. Estos legionarios eran el orgullo de Roma, ciudadanos soldados organizados en 3 líneas de batalla según su experiencia y equipamiento. Los jóvenes hastati al frente, los veteranos príncipes en el medio y los curtidos triarii en la retaguardia. Estaban armados con el equipamiento estándar que los hacía tan efectivos: 2 jabalinas pesadas, pilum, una espada corta y letal, gladius, y un gran escudo rectangular, scutum. Junto a las legiones romanas marchaba un número igual de soldados, proporcionados por los aliados itálicos de Roma, otros 40.000 hombres de infantería. Estos aliados, provenientes de diversas ciudades y tribus de la península, habían sido la clave del poder romano, proporcionando una reserva casi inagotable de mano de obra. Para completar el ejército, se reunió una fuerza de 6.000 jinetes, tanto romanos como aliados. Sin embargo, muchos de estos soldados, especialmente los romanos, eran reclutas novatos, sin la experiencia de combate de los veteranos que habían perecido en Trebia y Trasimeno. Su fuerza residía en su número, su disciplina y su pesado equipo.
El mando de este gigantesco ejército fue entregado a los dos cónsules recién elegidos, Varrón y Paulo. Sin embargo, el sistema de mando romano contenía una falla potencialmente fatal. Los dos cónsules se alternaban en el mando supremo cada día. Esta división creaba una fuente constante de fricción y discordia, especialmente con dos personalidades tan opuestas. Varrón, impetuoso y ansioso por la gloria, chocaba constantemente con Paulo, prudente y consciente del peligro que representaba Aníbal. Esta falta de un mando unificado sería un factor crucial en los acontecimientos que estaban por venir. En el verano del 216 a.C., este inmenso ejército marchó hacia el sur, hacia la región de Apulia, donde Aníbal estaba operando. Su objetivo era claro: encontrar al ejército cartaginés y destruirlo mediante la fuerza bruta de su superioridad numérica. Aníbal, con un ejército de apenas 50.000 hombres, observó su avance. Se retiró estratégicamente y ocupó una pequeña aldea llamada Canas, situada en una llanura junto al río Aufidus. Canas no era solo un pueblo, era un depósito vital de suministros para el ejército romano. Al tomarlo, Aníbal no solo se aprovisionó, sino que también obligó a los romanos a enfrentarse a él en un terreno de su elección. El ejército romano acampó a unos 10 kilómetros de distancia, confiado en su abrumadora fuerza. La trampa estaba preparada. El escenario para la batalla más sangrienta de la antigüedad estaba listo. Visualiza la escena no con los ojos de un soldado, sino con la mente de un estratega. La llanura de Apulia, en el sureste de Italia, es un vasto lienzo bañado por el sol de agosto, polvoriento y casi sin árboles. A través de este paisaje serpentea el río Aufidus, el actual Ofanto, una fuente de vida y una barrera táctica. Aníbal Barca no eligió este lugar por casualidad. Cuando se apoderó del depósito de suministros de Canas, no solo estaba alimentando a su ejército, sino que estaba eligiendo el tablero de ajedrez donde se jugaría la partida final. Cada elemento del terreno fue analizado y convertido en un arma a su favor. El propio terreno era su primer y más grande aliado. La llanura era amplia y abierta, el escenario perfecto para su principal ventaja, la caballería. Mientras que las legiones romanas eran formidables en terrenos accidentados o en asedios, en una llanura abierta, su avance lento y pesado las convertía en un objetivo vulnerable para jinetes rápidos y ágiles. Aníbal sabía que la fuerza de Roma, su infantería pesada, podía convertirse en su debilidad si se la despojaba de la protección de las colinas y los bosques. Aquí, en la llanura de Canas, su caballería númida y celtíbera podría maniobrar libremente, envolver y atacar los flancos y la retaguardia del enemigo. El río Aufidus también jugó un papel crucial en su planificación. Aníbal estableció su campamento principal en la orilla sur, controlando el acceso al agua. El ejército romano, que llegó después, se vio obligado a establecer dos campamentos. Uno más grande en la orilla norte y otro más pequeño en la orilla sur para proteger a sus recolectores de agua. Esta división del ejército romano, aunque menor, ya era una pequeña victoria para Aníbal. Además, al forzar a los romanos a cruzar el río para formar su línea de batalla, se aseguraba de que lucharan con una barrera natural a sus espaldas, limitando sus opciones de retirada. Pero el genio de Aníbal fue aún más sutil. Prestó atención a factores que un general menor podría haber ignorado: el sol y el viento. Al posicionar a su ejército de cara al oeste, se aseguró de que, durante la batalla matutina, el sol naciente estuviera a la espalda de sus hombres y directamente en los ojos de los romanos, deslumbrándolos. Aún más importante fue el viento local, el volturno, que soplaba desde el sureste a través de la llanura polvorienta. Con esta disposición,
El viento llevaría nubes de polvo y arena directamente a la cara de los legionarios romanos, cegándolos, resecando sus gargantas y creando una confusión infernal en sus filas. En esencia, Aníbal no solo ocupó un lugar, lo transformó en una trampa mortal. Cada elemento natural fue cuidadosamente integrado en su plan de batalla. El terreno plano para su caballería, el río para limitar la retirada romana, el sol para deslumbrar y el viento para cegar. Era un tablero de ajedrez donde Aníbal, como un gran maestro, ya había anticipado los movimientos de su oponente. Los romanos, confiados en su abrumadora superioridad numérica, marchaban hacia una llanura que creían que sería el escenario de su gloriosa victoria, sin darse cuenta de que cada paso los adentraba más en una red de desventajas cuidadosamente tejida por su enemigo. Capítulo 7. Los líderes en conflicto. Varrón, Paulo y la discordia en el mando romano. Siente la tensión palpable en la tienda de los cónsules romanos en la víspera de la batalla. El aire está cargado, no solo por el calor de Apulia, sino por el antagonismo entre los dos hombres que ostentan el mando supremo del ejército más grande que Roma ha reunido jamás. De un lado, Cayo Terencio Varrón, el plebeyo, el político populista, impulsivo y sediento de gloria. Del otro, Lucio Emilio Paulo, el patricio, el veterano experimentado, cauteloso y consciente de la astucia de su adversario. Su conflicto personal era un microcosmos de la propia lucha interna de Roma, el choque entre la prudencia y la arrogancia. Varrón representaba la voluntad del pueblo. Había sido elegido con la promesa de aplastar a Aníbal, no de jugar al escondite como Fabio el contemporizador. Para él, la batalla era una necesidad política y personal. Una victoria decisiva lo convertiría en el salvador de Roma y le aseguraría un lugar en la historia. Veía el inmenso ejército a su disposición y solo podía pensar en la fuerza bruta, en cómo esa masa de 86.000 hombres podría simplemente arrollar a los 50.000 de Aníbal. Consideraba la cautela de Paulo como una forma de cobardía, una continuación de la humillante estrategia fabiana que el pueblo había rechazado. Paulo, en cambio, había visto de cerca el genio de Aníbal. Entendía que los números no lo eran todo y que cada victoria cartaginesa había sido el resultado de una trampa ingeniosamente diseñada. Temía que la llanura de Canas fuera precisamente eso, otro escenario preparado para una emboscada. Abogaba por la cautela, por buscar un terreno más favorable donde la superioridad de la infantería romana pudiera imponerse y la temible caballería de Aníbal fuera neutralizada. Su experiencia le decía que la prisa y el exceso de confianza eran los ingredientes perfectos para el desastre. El sistema de mando rotatorio diario exacerbó esta división hasta un punto crítico. El día antes de la batalla, el mando correspondía a Paulo, quien, a pesar de algunas escaramuzas exitosas, se negó a presentar una batalla a gran escala, para frustración de Varrón y de gran parte del ejército. Pero al amanecer del 2 de agosto del 216 a.C., el bastón de mando pasó a Varrón. Era su día, su oportunidad de alcanzar la gloria que tanto anhelaba. Ignorando las advertencias y los ruegos de Paulo, Varrón dio la orden que sellaría el destino de miles de hombres: preparar al ejército para la batalla. En marcado contraste, el liderazgo de Aníbal era un modelo de unidad y carisma. Era el comandante indiscutible, y su autoridad no se basaba en un cargo político, sino en el respeto y la admiración que inspiraba en sus hombres. Sus oficiales, incluyendo a su hermano Magón y a su comandante de caballería, Maharbal, le eran ferozmente leales. Aníbal no solo dirigía a su ejército, lo entendía. Conocía las fortalezas y debilidades de cada contingente, desde los galos indisciplinados hasta los leales veteranos libios.
Mientras el mando romano estaba paralizado por la discordia, el ejército cartaginés operaba como una extensión de la voluntad de un solo hombre. Esta división en la cima del poder romano fue el talón de Aquiles que Aníbal estaba a punto de explotar con una precisión mortal. Toca el frío acero de las armas que decidirán el destino de la batalla. En un rincón, el equipamiento del legionario romano, estandarizado, funcional y mortal. Su arma principal para el combate cuerpo a cuerpo era el Gladius Hispaniensis, una espada corta de doble filo diseñada para apuñalar eficazmente en formaciones cerradas. Para el combate a distancia, cada legionario llevaba 2 pila, jabalinas pesadas con una punta de metal blando diseñada para doblarse al impactar, haciendo imposible que el enemigo la devolviera y dificultando su extracción del escudo. Su defensa era el scutum, un gran escudo rectangular y curvo que ofrecía una excelente protección, y un casco de bronce y una cota de malla. El legionario era la infantería pesada por excelencia, disciplinado, bien protegido y entrenado para luchar como parte de una unidad cohesionada, el manípulo. En el otro rincón, el ejército de Aníbal era un mosaico de culturas, un conjunto heterogéneo de mercenarios y aliados unidos por la lealtad a su general. No había estandarización. Los veteranos libios, el núcleo de su infantería, estaban equipados con armas y armaduras capturadas a los romanos en batallas anteriores, una ironía que no pasaba desapercibida. Los guerreros galos, altos y feroces, luchaban a menudo con el torso desnudo, blandiendo largas espadas diseñadas para cortar más que para apuñalar. Los iberos, ágiles y rápidos, usaban la falcata, una espada curva de un solo filo, y pequeños escudos redondos. Y los honderos de las Islas Baleares, famosos por su increíble precisión, podían lanzar proyectiles de plomo o piedra capaces de romper huesos y perforar armaduras a gran distancia. La diferencia más crítica, sin embargo, no estaba en la infantería, sino en la caballería. Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, siempre había considerado la caballería como un arma auxiliar. Sus 6 jinetes en canas eran en su mayoría ciudadanos de clase alta o aliados, menos experimentados y equipados para el choque directo. Aníbal, por el contrario, había hecho de la caballería el eje de su ejército. Contaba con 10.000 jinetes, casi el doble que los romanos. Esta fuerza se dividía en 2 tipos: la caballería pesada, compuesta por celtíberos e hispanos, diseñada para romper las formaciones enemigas, y la caballería ligera de los númidas. Los jinetes númidas eran los maestros indiscutibles de la guerra de guerrillas a caballo. Montaban sin silla ni bridas, guiando a sus pequeños y resistentes caballos solo con las rodillas y una simple cuerda alrededor del cuello del animal. Armados con jabalinas ligeras y un pequeño escudo, eran increíblemente rápidos y maniobrables. No buscaban el choque directo, sino que hostigaban al enemigo con ataques relámpago, lanzando sus jabalinas y retirándose antes de que pudieran contraatacar. Eran los ojos y los oídos del ejército de Aníbal, y en canas se convertirían en uno de los instrumentos de su obra maestra táctica. En resumen, la batalla de Canas iba a ser un choque de filosofías militares. Por un lado, la fuerza bruta y la disciplina de la infantería pesada romana, un martillo diseñado para aplastar todo a su paso. Por otro, la flexibilidad, la diversidad y la superioridad en caballería del ejército de Aníbal, un bisturí diseñado para cortar, rodear y desangrar al enemigo. Los elefantes que habían causado tanto asombro en los Alpes ya no estaban. La mayoría habían muerto. La batalla no se decidiría con bestias exóticas, sino con la inteligencia de un general y la movilidad de sus jinetes.
Dibuja en tu mente el campo de batalla justo antes de que suenen las trompetas. El sol de la mañana se eleva, el viento comienza a levantar polvo y dos de los ejércitos más grandes del mundo antiguo se observan a través de la llanura. La forma en que cada comandante dispuso a sus tropas revela su plan, su intención y, en última instancia, su genio o su falta de él. Varrón, el cónsul romano, optó por una formación que era una expresión pura de la fuerza bruta. La formación romana era tradicional, pero con una modificación crucial. En lugar de la disposición habitual de los manípulos, que permitía flexibilidad y espacio para maniobrar, Varrón ordenó que las líneas se hicieran mucho más profundas y compactas. Su intención era clara: usar su abrumadora superioridad numérica en infantería para crear un ariete humano, una columna de ataque masiva que rompería el centro del ejército cartaginés por pura presión y peso. Colocó a sus 70.000 infantes en el centro, con la caballería romana en el flanco derecho junto al río y la caballería aliada en el flanco izquierdo en la llanura abierta. Era una formación simple, directa y en apariencia imparable. Aníbal, al ver la formación romana, sonrió. Era exactamente lo que había previsto y deseado. Su propio despliegue era una obra de arte táctica, una trampa mortal disfrazada de línea de batalla. En el centro colocó a sus tropas más débiles y menos fiables, los guerreros galos e iberos. Pero no los dispuso en una línea recta, sino en una formación convexa, una media luna que se curvaba hacia el ejército romano. El propósito de esta extraña formación era doble. Primero, parecer más amenazante y atraer el ataque principal romano. Segundo, y más importante, estaba diseñada para ceder terreno de forma controlada, para retirarse lentamente bajo la presión romana. A ambos lados de este centro deliberadamente débil, Aníbal colocó a sus mejores tropas, el núcleo de su ejército, los veteranos de la infantería libia equipados con armas romanas. Estaban dispuestos en columnas profundas, ocultos a la vista de los romanos, como los colmillos de una serpiente esperando para morder. En los flancos extremos posicionó a su abrumadora caballería. En su flanco izquierdo, frente a la caballería romana junto al río, colocó a su caballería pesada hispana y gala bajo el mando de Asdrúbal. En su flanco derecho, en la llanura abierta, desplegó a los ágiles jinetes númidas al mando de Maharbal. El plan de Aníbal era una sinfonía de movimiento coordinado, una estrategia de doble envolvimiento que se convertiría en el modelo de la perfección táctica para los generales de los siglos venideros. Preveía que los romanos, confiados, cargarían contra su centro en forma de media luna. Este centro se retiraría lentamente, atrayendo a las legiones cada vez más profundamente en el dispositivo cartaginés. A medida que el centro romano avanzara, las alas de infantería libia, que se habían mantenido firmes, girarían hacia adentro, atacando los flancos expuestos de las legiones. Simultáneamente, su caballería superior aplastaría a la caballería romana en ambos flancos y luego se reagruparía para atacar la retaguardia del ejército romano. Las legiones romanas, que habían avanzado creyendo que estaban ganando, se encontrarían completamente rodeadas, atrapadas en una bolsa sin escapatoria. Era una ratonera perfecta y los romanos estaban a punto de morder el cebo. Amanece el 2 de agosto del año 216 a.C. El aire de la mañana es pesado, cargado con el calor que promete un día sofocante y la tensión de 136.000 hombres a punto de entrar en combate. Por orden del cónsul Varrón, las trompetas romanas emiten un sonido estridente, la señal para el avance. El suelo tiembla bajo el peso de las sandalias de casi 70. Seres legionarios y aliados que comienzan a marchar al unísono, una marea de acero y escudos que avanza inexorablemente.
El viento Volturno, el aliado invisible de Aníbal, comienza a soplar, levantando nubes de polvo que vuelan directamente hacia los rostros de los romanos, irritando sus ojos y secando sus gargantas incluso antes de que se lance la primera jabalina. La batalla comienza, como era costumbre, con el choque de las tropas ligeras. Los vélites romanos y los honderos baleares de Aníbal intercambian una lluvia de proyectiles. Por un momento, parece que la superioridad numérica romana se impondrá, pero esto es solo el preludio. La verdadera acción comienza en los flancos, con el choque de las caballerías. En el flanco derecho romano, junto al río, la caballería pesada de Asdrúbal carga con una ferocidad imparable contra los jinetes romanos. El espacio es reducido, lo que impide las maniobras, y la lucha se convierte en una brutal melee. La caballería de Asdrúbal, más pesada y experimentada, destroza a la caballería romana, que queda atrapada entre los atacantes y el río. La resistencia es breve y la derrota total. Mientras tanto, en el flanco izquierdo romano, en la llanura abierta, los ágiles jinetes númidas de Maharbal entran en acción. No cargan de frente contra la caballería aliada de Roma, sino que emplean sus tácticas de guerrilla características. Galopan en círculos, lanzan nubes de jabalinas y se retiran antes de que el enemigo pueda responder. La caballería aliada, frustrada e incapaz de forzar un combate directo, se ve envuelta en una escaramuza agotadora y sin sentido que la mantiene ocupada y la aleja del centro de la batalla, exactamente como Aníbal había planeado. Con la caballería romana en desbandada en ambos flancos, el centro de la infantería romana continúa su avance implacable. La formación en media luna de los galos e iberos de Aníbal comienza a ceder bajo la inmensa presión. Los legionarios, gritando su grito de guerra, sienten el sabor de la victoria. Creen que el centro enemigo se está rompiendo y redoblan sus esfuerzos, penetrando cada vez más profundamente en la formación cartaginesa. Varrón, observando desde la retaguardia, debe haber sentido una oleada de triunfo. Su audaz plan parecía estar funcionando a la perfección. Pero no estaban rompiendo la línea enemiga, estaban caminando directamente hacia el corazón de la trampa. La retirada del centro galo e ibero no era una huida desordenada, sino una maniobra táctica brillante y perfectamente ejecutada. A pesar de las enormes bajas que estaban sufriendo, se retiraron de forma ordenada, manteniendo la cohesión de su línea y atrayendo a la masa de legionarios hacia el interior de la bolsa. El sol de mediodía caía a plomo. El calor era insoportable dentro de las armaduras y los legionarios, que habían estado luchando y marchando durante horas, comenzaban a sentir el peso del agotamiento. La mandíbula de la trampa de Aníbal estaba a punto de cerrarse. Siente el momento exacto en que la marea de la batalla cambia. Es el instante en que la esperanza de victoria en los corazones romanos se transforma en una helada punzada de terror. Las legiones, que habían avanzado con tanto ímpetu, se encuentran ahora extrañamente constreñidas. La presión de las filas traseras, que empujan hacia adelante, las ha compactado en un espacio cada vez más reducido. Los soldados apenas tienen sitio para levantar sus escudos o blandir sus gladius. Es entonces cuando, desde ambos lados, emerge la infantería de élite de Aníbal. Los veteranos libios, que habían permanecido inmóviles en los flancos, giran 90 grados hacia el interior y cargan contra los flancos expuestos y desorganizados de las legiones romanas. El sonido de sus cuernos de guerra se mezcla con los gritos de sorpresa y dolor de los romanos, que son atacados desde una dirección inesperada. Al mismo tiempo, la caballería de Asdrúbal, tras haber aniquilado a la caballería romana junto al río, no se lanza a la persecución, sino que ejecuta una maniobra brillante, galopa por detrás del ejército romano para atacar a la caballería aliada en el otro flanco.
Atacados por el frente por los númidas y por la retaguardia por Asdrúbal, los últimos jinetes de Roma son barridos del campo de batalla. Ahora la trampa está completamente cerrada. Asdrúbal y Maharbal reúnen a toda su caballería y cargan contra la retaguardia de la infantería romana. El doble envolvimiento es completo. El ejército romano, el más grande jamás reunido, está totalmente rodeado. Lo que sigue no es una batalla, es un exterminio sistemático. Atrapados hombro con hombro, los legionarios son incapaces de maniobrar, de formar una defensa coherente. Son una masa humana indefensa, esperando el golpe de la espada. Los hombres de Aníbal, con más espacio para luchar, comienzan la masacre desde el perímetro, matando a los romanos fila por fila. En medio del caos, el cónsul Lucio Emilio Paulo, que había luchado valientemente en primera línea, cae gravemente herido por un proyectil de honda. Sus oficiales lo instan a huir, pero él se niega a abandonar a sus hombres a su suerte. Sentado sobre una roca, ensangrentado y agotado, es finalmente alcanzado y muerto por los soldados cartagineses. Su muerte simboliza el fin de la resistencia organizada. En contraste, el otro cónsul, Cayo Terencio Varrón, el hombre que había ordenado la batalla en contra del consejo de Paulo, logra abrirse paso con un pequeño grupo de 70 jinetes y huye vergonzosamente del campo de batalla, abandonando a su ejército a una muerte segura. Durante las siguientes 8 horas, la llanura de Canas se convierte en un matadero. Los soldados de Aníbal, impulsados por la victoria y el odio, no muestran piedad. El historiador Livio describe escenas de horror, legionarios desesperados cavando agujeros en la tierra y asfixiándose para escapar de la matanza. Al final del día, el resultado es una catástrofe de proporciones bíblicas. Las estimaciones varían, pero la mayoría de las fuentes antiguas coinciden en que entre 50.000 y 70.000 soldados romanos y aliados yacen muertos en el campo. Fue, y sigue siendo, uno de los días más sangrientos en la historia de la guerra. Cuando el sol finalmente se pone sobre la llanura de Apulia, su luz rojiza ilumina una escena de pesadilla. El estruendo de la batalla ha sido reemplazado por un silencio espeluznante, roto solo por los gemidos de los moribundos. El campo de Canas es un mar de cuerpos, un mosaico de túnicas rojas y armaduras destrozadas que se extiende hasta donde alcanza la vista. El río Aufidus, que por la mañana fluía claro, ahora baja teñido de sangre. El ejército de Aníbal, exhausto pero victorioso, ha perdido unos 6.000 hombres, en su mayoría los galos e iberos, que formaron el centro de su trampa. Es un precio alto, pero insignificante en comparación con la aniquilación que han infligido. Aníbal recorre el campo de batalla no con júbilo, sino con la sombría satisfacción de un trabajo bien hecho. Como prueba de su increíble victoria, ordena a sus hombres que recojan los anillos de oro de los dedos de los cadáveres. Se reúnen miles de anillos, especialmente los de los équites, la clase de los caballeros romanos, que son enviados en un cofre a Cartago como un trofeo macabro y una prueba irrefutable de su triunfo. El juramento que hizo de niño se ha cumplido de la manera más terrible. Unos 10.000 romanos y aliados son capturados vivos. Aníbal, en un gesto de astucia política, separa a los prisioneros. A los aliados itálicos los libera sin pedir rescate, enviándolos a casa con un mensaje. Él no ha venido a Italia a luchar contra ellos, sino a liberarlos de la tiranía de Roma. Es un intento de romper la confederación romana desde dentro. Para los prisioneros romanos, sin embargo, no hay tal generosidad. Aníbal ofrece liberarlos a cambio de un rescate en oro, esperando no solo obtener fondos, sino también humillar aún más a Roma, forzándola a pagar por la vida de sus soldados derrotados. Mientras tanto, los pocos supervivientes que lograron escapar de la masacre, incluyendo al cónsul Varrón, se reagrupan en la cercana ciudad de Canucio.
Son un grupo de hombres destrozados, fantasmas atormentados por el horror que han presenciado. Desde allí, Varrón envía un mensajero a Roma con la noticia del desastre, instando al Senado a cerrar las puertas de la ciudad y prepararse para lo peor. El silencio que sigue a la batalla de Canas no es de paz, sino de conmoción y duelo. Un día ha sido suficiente para borrar del mapa a una generación entera de hombres romanos y para dejar a la República al borde del colapso. Corre con el mensajero por la vía Apia. La noticia de Canas llega a Roma no como un informe, sino como una onda de choque que sacude los cimientos de la ciudad. Al principio hay incredulidad, seguida de un pánico abrumador. Las mujeres corren por las calles llorando, arrancándose el pelo y llenando los templos con sus lamentos. Las familias se reúnen en el foro, esperando desesperadamente noticias de sus hijos, maridos y padres. El Senado, la institución que gobernaba el mundo conocido, se reúne en estado de emergencia, con los rostros de los senadores pálidos y sombríos. El pánico religioso se apodera de la ciudad. Se cree que una derrota de tal magnitud solo puede ser el resultado de la ira de los dioses. El Senado ordena consultar los libros sibilinos, una colección de profecías antiguas en busca de orientación. Los oráculos aconsejan medidas extremas para aplacar a los dioses. En uno de los episodios más oscuros de la historia romana, se recurre al sacrificio humano, una práctica que Roma había abandonado hacía mucho tiempo. Dos parejas, un hombre y una mujer galos y un hombre y una mujer griegos, son enterrados vivos en el foro boario. Es un acto de desesperación primitiva, una muestra de cuán profundo era el terror que se había apoderado de la ciudad. En medio de este caos, llega a Cartago Magón, el hermano de Aníbal, con el cofre lleno de anillos de oro. Los vierte en el suelo del Senado cartaginés, una cascada dorada que silencia a todos sus oponentes políticos. La victoria es innegable. Aníbal, creyendo que Roma está finalmente quebrada, envía una delegación para ofrecer la paz y negociar el rescate de los prisioneros. Pero es aquí donde Roma demuestra su increíble capacidad de resistencia. El Senado, liderado por la facción de Quinto Fabio Máximo, se niega a mostrar cualquier signo de debilidad. En una decisión que definiría el carácter romano para las generaciones futuras, el Senado se niega a negociar la paz y, lo que es más impactante, se niega a pagar el rescate por los prisioneros. Declaran que Roma no necesita soldados que se han dejado capturar vivos. Es una decisión de una crueldad y una firmeza asombrosas. En lugar de rescatar a sus veteranos, el Senado ordena una nueva leva masiva. Se recluta a todo hombre en edad militar. Se baja la edad mínima para el servicio. Se libera a los criminales de las cárceles para que sirvan en el ejército y por primera vez se compran 8.000 esclavos con dinero del Estado para ser armados y entrenados como soldados. Roma había perdido el 20% de su población masculina adulta, pero se negaba a rendirse. Cuando el cónsul Varrón, el hombre considerado responsable del desastre, regresa a Roma, todos esperan que sea juzgado y ejecutado. En cambio, el Senado y el pueblo salen a recibirlo y le agradecen por no haber desesperado de la República. Es un acto de pragmatismo político extraordinario. En su hora más oscura, Roma eligió la unidad por encima de la recriminación. La estrategia de Fabio el Contemporizador fue reivindicada. La guerra ya no se libraría en grandes batallas campales, sino a través del desgaste y la perseverancia. Roma había jurado venganza, una venganza que tardaría más de una década en llegar, pero que sería implacable. Siente el terremoto político que la victoria de Aníbal provoca en toda la península itálica y más allá. La noticia de Canas se extiende como un reguero de pólvora y muchos de los aliados de Roma, que habían permanecido leales por miedo o por interés,
comienzan a vacilar. La confederación, que era la base del poder romano, empieza a desmoronarse. Ciudades importantes en el sur de Italia, incluyendo la rica y poderosa Capua en Campania, así como Tarento y gran parte de Apulia y Brutium, abren sus puertas a Aníbal y se unen a su causa. El desastre romano también atrae a nuevos enemigos. Filipo V de Macedonia, el rey de la potencia dominante en Grecia, ve una oportunidad para expandir su influencia. Firma un tratado de alianza con Aníbal, declarando la guerra a Roma. Esto obliga a Roma a abrir un nuevo frente de batalla en Iliria, la actual costa del Adriático, desviando tropas y recursos que se necesitaban desesperadamente en Italia. La guerra, que hasta ahora había sido un conflicto entre Roma y Cartago, se estaba convirtiendo en una conflagración mediterránea. Es en este momento de triunfo absoluto cuando tiene lugar uno de los debates más famosos de la historia militar. Maharbal, el brillante comandante de la caballería númida, se acerca a Aníbal y lo insta a marchar inmediatamente sobre Roma. «Si envías a la caballería por delante», le dice, «en 5 días estarás cenando en el Capitolio». Aníbal, sin embargo, duda. Conoce la fuerza de las murallas de Roma, sabe que carece del equipo de asedio necesario para tomar una ciudad tan bien fortificada y que sus líneas de suministro son precarias. Rechaza el consejo de Maharbal. La leyenda cuenta que Maharbal, frustrado, le responde: «Sabes cómo obtener una victoria, Aníbal, pero no sabes cómo usarla». ¿Fue este el mayor error de Aníbal? Los historiadores lo han debatido durante más de 2 milenios. Probablemente Aníbal tenía razón desde un punto de vista puramente militar. Un asedio a Roma habría sido una empresa larga y difícil, que le habría dado tiempo a Roma para reorganizarse y atacarlo desde el exterior. Sin embargo, el impacto psicológico de ver al ejército de Aníbal a las puertas de la ciudad podría haber sido suficiente para forzar una rendición. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, al no marchar sobre Roma, Aníbal perdió su mejor oportunidad de ganar la guerra de un solo golpe. En lugar de ello, Aníbal pasó los siguientes 13 años en el sur de Italia, librando una guerra de desgaste contra un enemigo que se negaba a enfrentarlo en una batalla abierta. Aunque nunca fue derrotado en suelo italiano, su ejército se fue debilitando lentamente, sin recibir refuerzos significativos de Cartago. Roma, por su parte, se recuperó con una tenacidad increíble. Reconquistó las ciudades que habían desertado una por una y finalmente llevó la guerra a África, bajo el mando de un nuevo genio militar, Escipión, el joven que había salvado a su padre en la batalla de Ticino. La victoria táctica de Aníbal en Canas fue una obra maestra, pero no se tradujo en una victoria estratégica. El juramento de odio se había cumplido en el campo de batalla, pero sería Roma, y no Cartago, quien finalmente ganaría la guerra y daría forma al futuro del mundo occidental.